Doctor Rafael Nieto Loaiza, muy buenos días. Doctor Londoño, feliz año para usted, para toda la mesa de trabajo en la hora de la verdad y para todos los oyentes. ¿Cómo están? Pues muy bien, señor, y nosotros admirados del desafío que usted asume, que es el de dirigir unido un partido intrínsecamente desunido en virtud de las listas abiertas. ¿Con qué programa, con qué proyecto político, con qué armas inicia el Centro Democrático su campaña para unas elecciones que no puede perder? Dios nos tenga de su mano donde se pierdan estas elecciones. Cuéntenos usted, que es el encargado de conducir esa campaña. Coincido plenamente con usted. Estas elecciones, tanto las parlamentarias como las presidenciales, son vitales para Colombia. Nos estamos jugando el futuro. Estas son unas elecciones de ahora o nunca. Si se elige un gobierno de transición como quieren las FARC y quiere Santos, uso la expresión de las FARC, lo que se viene en el porvenir para el pueblo colombiano es asemejarse cada vez más a Venezuela. Y Dios nos libre de seguir recorriendo por ese sendero, porque ciertamente la tendríamos muy mal. De manera que hay que tener plena conciencia de que es indispensable ganar la presidencia en una gran alianza. Mi impresión, y así lo he dicho, es que el Centro Democrático solo no puede ganar, que para hacerlo es absolutamente necesario concertar con el presidente Pastrana, con Alejandro Ordóñez, con Marta Lucía Ramírez y eventualmente con otros que pudieran sumarse, y entre todos en una unidad férrea de la defensa de los principios de la democracia republicana, del Estado de Derecho, de la propiedad privada y de la economía del libre mercado, alcanzar la presidencia de la República. Ahora, dicho esto, también es vital, y creo que hay que tomar tal cosa en consideración, conseguir el mayor número de senadores y representantes, tener la bancada más numerosa, y ello con indiferencia de quién vaya a ser el candidato de la alianza, y si finalmente terminamos ganando la presidencia, o Dios no lo quiera, yéndonos a la oposición. En cualquiera de las hipótesis, conseguir para el Centro Democrático el mayor número de congresistas es vital, entre otras razones porque ni Alejandro Ordóñez, ni Marta Lucía Ramírez, ni Andrés Pastrana tienen bancada parlamentaria. Así que no importa cuál sea el candidato de la alianza, la gran bancada, la bancada de gobierno o la bancada de oposición, insisto, Dios no lo quiera, tendrá que ser la del Centro Democrático. Y en esto quiero hacer un énfasis especial, doctor Londoño. Quiero resaltar que con independencia de las diferencias que pueda haber entre cualquiera de los candidatos a ser candidato único de esa alianza, todos deberían apoyar el esfuerzo que estamos haciendo por sacar adelante al mayor número de senadores y de representantes para el partido. Esos senadores y esos representantes son la clave de la nueva coalición parlamentaria, la que tiene que entrar a operar a partir del 20 de julio de este año. No importa quién sea el presidente y no importa quién sea al final el gobierno. De manera que tenemos que trabajar fuertemente en esa dirección y en ese empeño estoy. Es un empeño plausible y es un empeño donde nos jugamos literalmente la vida. Hay en las listas del Partido Conservador unas personas que indiscutiblemente participan de los puntos de vista de la concepción política del Centro Democrático, como Miguel Gómez Martínez, por ejemplo, como el doctor Tobar Marroquín en el departamento del Huila, Hugo Tobar, que son personajes que coincidirían perfectamente dentro de una bancada, la bancada del Centro Democrático, que en últimas me parece, doctor Nieto, a estas alturas que la carta que hay que jugar, la carta central, independientemente de lo que puedan hacer los candidatos cada uno, poniendo su mejor esfuerzo para conseguir personas a quienes logren entusiasmar, es seguir las banderas del presidente Uribe. Hay que votar por Uribe, y uno vota por Uribe simplemente poniendo Centro Democrático, o si quiere más, poniendo Centro Democrático más Álvaro Uribe el número 1, porque no hay duda ninguna,
Álvaro Uribe es el portaestandarte de esta campaña. ¿Nos equivocamos? No, señor, no nos equivocamos, así es. Déjeme empezar por señalar lo siguiente, en la dirección de lo que usted está resaltando, doctor Londoño. Sí, yo creo que hay en otros partidos y en otros movimientos personas que coinciden con la línea fundamental de pensamiento que he señalado, lo que voy a llamar el pensamiento uribista, la defensa de la democracia republicana, la defensa del Estado de Derecho, la defensa de la propiedad privada de la economía de libre mercado, la corrección de aspectos fundamentales del pacto con las FARC. Y por tanto, por lo mismo, creo que el esfuerzo en la nueva legislatura sería el de sumar a la columna vertebral del Centro Democrático tantos parlamentarios que compartan este ideario como sea posible. Además de los nombres que usted ha señalado, yo me atrevo a pensar que habrá otros en el Partido Conservador. Y creo que los habría también, por ejemplo, si alcanzan el umbral en los movimientos cristianos que están postulando candidatos a el Congreso de la República. Uno esperaría que el movimiento de Colombia Justa y Libres, por ejemplo, que es tal vez el movimiento cristiano más significativo que irá en listas independientes para las próximas elecciones, comparte en lo fundamental lo que estamos nosotros señalando. Al final todas esas fuerzas se tienen que unir, creo yo, para constituir una coalición mayoritaria en el próximo Congreso. Ahí creo que habrá que hacer también un trabajo hacia adelante. El trabajo inicial tiene que ser el de impulsar estas listas de Senado y Cámara del Centro Democrático. El trabajo posterior será el de construir una coalición parlamentaria con todos aquellos que coincidan con lo fundamental de la propuesta nuestra. Ahora, es absolutamente claro que en relación con la campaña propia del Centro Democrático, el esfuerzo tenemos que hacerlo en el logo y en el presidente Uribe. Es decir, en votar por el Centro Democrático, así no se marque ninguna de las opciones en la lista abierta, y en votar por el presidente Uribe. Esas dos votaciones van a ser definitivamente las jalonadoras de todo este esfuerzo. Entre otras razones, porque el Centro Democrático no tiene, excepto por el presidente Uribe, grandes electores, ni tiene caciques electorales. Y por tanto, al final, el grueso número de senadores que podamos sacar vendrá cobijado, vendrá impulsado por los ciudadanos que voten por el partido y por el presidente Uribe. El presidente Uribe va a arrastrar, además de su propia elección, la elección de un número sustantivo de senadores del partido. Doctor Nieto, hay dos temas para nosotros que son esenciales en este momento. El presidente Uribe ganó la elección del año 2002 y la reelección del 2006, porque esa es la verdad, eso es lo que dice la historia, proponiéndole al país la seguridad democrática. Y creemos que Colombia no ha estado más insegura nunca, doctor Nieto, nunca. La fuerza pública es el hazmerreír de los que la siguen, de los que la respetan y quisieran verla respetada y actuante, y de los que la enfrentan. Se mueren de la risa porque es una fuerza pública neutralizada, sin pasión, sin voluntad de lucha, sin nada, y estamos enfrentados a la cifra astronómica de 3.000 toneladas métricas de cocaína, que según la DEA es lo que estamos produciendo. Eso es una absoluta tragedia. La seguridad democrática no ha perdido vigencia. El colombiano se siente cada vez más inseguro en su casa, en su finca, en su carretera, en regiones del país que están literalmente tomadas por los bandidos. A uno, ¿qué le importa que el bandido se llame del ELN o del EPL o del clan del no sé qué diablos, si al fin y al cabo son bandidos que matan? Los disparos matan de cualquier manera, de cualquier sitio de donde provengan. Y el segundo tema
que el Centro Democrático tiene que enfrentar y tiene que proponer es el tema de una crisis económica pavorosa en la que este gobierno deja a la nación, con un endeudamiento absolutamente insufrible, con un crecimiento económico terrible, con una situación social insostenible. De manera que mire si hay temas que proponer y hay que proponerlos con criterio de unidad y con criterio de grandeza, ¿no cree usted? Definitivamente. Yo creo que hay temas puntuales más allá de esos principios básicos, doctrinales que he señalado que son fundamentales, doctor Londoño. Me parece que los que usted señala sin duda son unos de la preocupación actual del ciudadano de a pie. Las personas están percibiendo, y con razón, que las promesas hechas por el presidente de la República de paz no coinciden ciertamente con la realidad que están viviendo. Aquí no hay paz, aquí no hay fin siquiera del conflicto armado, y por cuenta del narcotráfico, por un lado, y del desmontar la capacidad operativa y de inteligencia de la fuerza pública por el otro, minando además la moral de combate de nuestros soldados y nuestros policías, lo que venimos viviendo es un aumento cada día mayor de la percepción de inseguridad, de la sensación de inseguridad, ciertamente basada no solamente en la percepción misma, sino en hechos reales. Volver a ver, como hemos visto, a nuestros soldados correteados por unos supuestos indígenas con machete, demuestra no solamente la ausencia de autoridad, sino la flagrante situación de inseguridad en la que nos estamos situando, en la que estamos viviendo. Y además, por el otro lado, y creo que es un aspecto sustantivo en esta campaña, usted lo ha señalado muy bien, el deterioro de la situación económica hace que el bolsillo de todos los ciudadanos se vea tan seriamente afectado como para tomar en consideración que si no corregimos el rumbo en materia de política económica, frenando el derroche, frenando el despilfarro, poniéndole coto a la corrupción, restringiendo el gasto del Estado para hacerlo austero y eficiente, bajando los impuestos y subiendo los salarios, fomentando el libre emprendimiento, nosotros lo que vamos a vivir en los próximos años es una situación económica cada vez peor. Por donde usted lo mire, doctor Londoño, hay temas de campaña. Yo le agrego otros adicionales. Yo creo que el Partido Centro Democrático y la Gran Alianza Republicana tienen que trabajar en mostrarle al ciudadano común y corriente que la única verdadera oposición hemos sido nosotros, que todos los demás, con la excepción de la senadora Sofía Gaviria, terminaron una y otra vez votando con el presidente Santos, que votaron su reforma tributaria, que han tenido representación burocrática en el gobierno, que votaron por el sí en el plebiscito y que con su conducta, por pasiva o por activa, avalaron la trampa que nos hicieron cuando el 2 de octubre ganamos con el no. La verdadera oposición hemos sido nosotros, y yo creo que eso tiene que reflejarse en la propuesta de campaña y debería reflejarse también en las elecciones. Y si usted quiere entrar a las relaciones internacionales, el panorama no es mejor. Perdimos porque nos dieron un mordisco enorme, una parte de nuestra plataforma continental y de nuestra zona económica exclusiva en el Mar Caribe, en el pleito con Nicaragua. Corremos el riesgo de perder otro pedazo más con las 2 demandas adicionales que nos puso el país centroamericano en la Corte Internacional de Justicia. La relación con los Estados Unidos es cada vez más tensa. Una cosa era Obama y otra muy distinta es Trump. Los temas de la extradición y la erradicación forzada de cultivos son unos temas que están cada vez más presentes en la agenda entre los dos países. El presidente Santos y el nuevo gobierno tendrán que escoger si le cumplen a las FARC o si le cumplen a los Estados Unidos. Y tenemos una cubanización acelerada en Venezuela con un problema enorme
y es que una cosa muy distinta es manejar las relaciones con una Cuba isleña, aislada por el Mar Caribe, y otra distinta con una Venezuela cubanizada con 2.200 kilómetros de frontera viva. Y si usted entra a los temas de corrupción, podemos decir lo mismo. No ha habido gobierno más corrupto que esta en la historia reciente de Colombia. Lo que tenemos aquí es un deterioro general de los parámetros éticos del Estado colombiano. Un gobierno que engaña al elector, un gobierno que le hace trampa al resultado de unas elecciones, un gobierno que manosea la Constitución política y el Estado de Derecho, que tiene Reficares, Odebrecht y puedo seguir Caprecomes y etcétera, Café Salud, y ejemplos como ese, muchos en su prontuario, con una financiación de su campaña que estuvo ligada claramente a la adjudicación de contratos. Yo vengo sosteniendo que el problema de corrupción del presidente Santos no se limita a la financiación ilegal de la campaña del 2014. Es que esa financiación ilegal estaba directamente vinculada con la adjudicación de contratos a quien estaba financiando de manera subrepticia e ilegal esa campaña. Aquí no se trata solamente pues de un problema de carácter administrativo que era en su momento de financiación ilegal. Aquí tenemos unos conciertos para delinquir y otras conductas criminales que tienen que ser investigadas. Y podemos seguir en la misma dirección. Por donde usted lo mire, por política y relaciones internacionales, por el estado de la democracia, por la polarización política de la sociedad colombiana en temas que resultan sustantivos, por la enorme y creciente amenaza de la corrupción, por el estado de la economía, por la seguridad, por donde usted mire al estado de la sociedad colombiana, estamos en una crisis gravísima y necesitamos hacer un cambio. Y ese cambio solamente puede estar representado por la gran alianza republicana y por una muy sólida, numerosa y mayoritaria representación parlamentaria del Centro Democrático en el próximo Congreso. Imposible que tuviéramos un acuerdo más pleno sobre las observaciones muy inteligentes y patrióticas que usted está haciendo. Esto es así. Las elecciones hay que ganarlas porque si no el país está perdido. Hay un enemigo y es que estamos a 2 meses de la campaña y hasta ahora estamos tratando de digerir el tema de las listas abiertas y de cómo se va a desarrollar la campaña. Nosotros quisiéramos ver, doctor Nieto, que a pesar de las listas abiertas y de la competencia interna que eso supone entre los miembros de la lista, quisiéramos ver campañas de conjunto, quisiéramos ver recorriendo la nación grupos, por lo menos grupos de estos candidatos, acompañados con el presidente Uribe, sosteniendo estas tesis, defendiendo estos principios, defendiendo la nación, haciéndole ver a los colombianos que sí hay una esperanza y que esa esperanza se tiene que materializar en una elección inmensa en el mes de marzo por las listas del Centro Democrático. Usted es el encargado de hacer semejante milagro. Entonces, en Antioquia dicen que el que a buen brinco se arma con sus pies se atiene, de manera que tenga éxito, porque el país no puede perder. La derrota aquí no sería de las listas que usted está pregonando, sino del país, de la nación, que quedaría vuelto miseria si no tuviera una bancada abrumadoramente mayoritaria en el Congreso proveniente del Centro Democrático. Estoy plenamente de acuerdo con usted, doctor Londoño. No se trata simplemente de los nombres propios de unos candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes. No se trata simplemente de la obtención de una bancada mayoritaria para el Centro Democrático. Aquí lo que nos estamos jugando es el futuro del país. Y por eso yo vengo insistiendo que la patria es primero y que con esa lógica tenemos que trabajar todos. Dejar de un lado las vanidades, los egos, las ambiciones y expectativas personales, apartarlas por válidas que puedan ser y entender que en estos momentos no estamos frente a una elección cualquiera, sino frente a una en la que nos jugamos el futuro de Colombia, el nuestro, el de nuestros hijos y el de nuestros nietos, y que por tanto tenemos que actuar con ese criterio y con esa responsabilidad.
y si usted me permite, con esa generosidad hacia Colombia y hacia nuestro futuro. Y que por tanto, aquí tenemos que hacer todos un ejercicio de mano a mano para impulsar esas candidaturas. Yo entiendo la polémica que se puede haber generado por las listas abiertas. Estoy, sin embargo, convencido, doctor Londoño, que para lo que el presidente Uribe pretendía, a estas alturas no había forma de cerrarlas. No había manera de encajar en una lista cerrada las aspiraciones válidas de 35 o 40 candidatos muy buenos. Yo creo que al final la lista quedó incluso mejor con estos 60. Yo me hubiera atrevido a hacer incluso una lista de 100. Pero digo, 40 o 35, 40 muy buenos candidatos, todos con muy buenas posibilidades para encajarlos en un orden cerrado de esa lista. Era realmente muy difícil y sumamente costoso. Creo además que la lista abierta tiene un elemento adicional que puede ser útil. La verdad es que había quienes pretendían ir colinchados, para usar una expresión popular, ir arrastrados por el nombre del presidente Uribe, y que no se empeñaban suficientemente en el esfuerzo de apoyar esa lista y salir electos. Iban en coche. La lista abierta obliga a todos a trabajar. Yo confío que en ese ejercicio del trabajo de 60 muy buenos candidatos, más lo que significa, por supuesto, el nombre colosal del presidente Uribe, no solamente tengamos una votación mayor a la que se tuvo en el 2014, sino tengamos una votación sustantivamente mayor que nos permita tener más senadores y muchos más representantes que los que teníamos hoy. Doctor Nieto, William Calderón quiere hacerle una pregunta con su venia. Adelante, por favor, Barquero. Gracias, querido presidente, porque lo considero a usted, sí. Quiero decirle algo, con todo cariño. Háblese con el doctor Luis Fidel Moreno en Cali para que escuche un hombre que conoce también y de qué manera lo que está pasando en Colombia. No más. Con mucho gusto. Usted, por favor, Barquero, mándeme los teléfonos. Claro que lo sí. llamaré y estaré atento a lo que el doctor Luis Moreno Fidel Moreno tenga para decir. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Faltaba más. Doctor Rafael Nieto Loaiza, éxitos que son los éxitos de Colombia. Ni un paso atrás, siempre adelante. El Centro Democrático es la esperanza de un país que no la puede perder, porque eso sí es aceptar la derrota, y una derrota que nos va a conducir a todos a la miseria, a la desesperación, a la locura, a una locura como la locura venezolana. Eso no puede ocurrir. De manera que mano firme y corazón grande, doctor Nieto. Y a paso de vencedores, doctor Londoño. Sí, la señor. patria es primero. La patria es primero, paso de vencedores. Muchísimas gracias, doctor Nieto. A ustedes, que les vaya muy bien. Un